Buenos días, hermanos. Llevamos otra semana más de confinamiento ante esta situación bastante extraña que estamos viviendo. Cosas que los gobiernos no saben qué hacer ni cómo hacer, ni la comunidad científica sabe aún cuál es la forma de detener el virus o eliminarlo o al menos inutilizarlo. Hay muchas teorías, se dicen muchas cosas. Y todo esto va generando poco a poco estrés, va generando desesperanza, va generando mucha incertidumbre. Hoy se dice una cosa, mañana te dicen otra, pasado puede ser todo lo contrario y simplemente no sabes dónde estás, ni siquiera sabes qué vas a hacer, no puedes hacer ninguna planificación de nada porque en primer lugar, pues claro, no puedes salir a la calle a hacer la rutina normal. Entonces lo único que sabes que no puedes hacer. Entonces todas estas cosas nos llevan a un extremo en que tú dices, ¿y ahora qué? ¿Y qué será después de todo esto? Entonces quiero compartir con vosotros un pasaje de la epístola a los Romanos, capítulo 8, los versículos de 18 al 27. Y voy a leer, y dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como ya sabéis, es costumbre ponerle un título a las reflexiones, y esta la he llamado precisamente Esperanza. Y quiero compartir con vosotros algo muy interesante. No es una anécdota, es un estudio hecho en un laboratorio hace ya algún tiempo. Se hicieron un experimento que tenía dos fases. Se hizo con ratones de laboratorio. Es decir, estaban estudiando las posibilidades que existe en los seres vivos de tener esperanza. Hubieron dos grupos y cada uno de esos grupos fue puesto en un barreño lleno de agua. Y pusieron por separado los ratones en cada barreño. Al cabo de una hora, en uno de los barreños todos los ratones se habían ahogado. En la otra, después de 24 horas, estaban todos vivos. Esto llamó mucho la atención de los científicos y se preguntaron que por qué. Se deberían haber ahogado igual que los primeros. Pero la conclusión a la que llegaron es de que si en los animales hay algún tipo de esperanza de saber de que alguien los puede rescatar, de que alguien puede venir por ellos, pues tratan de mantenerse a flote. Y los estuvieron observando por más de 24 horas. Y vieron que un grupo, el del otro barreño, salía, tomaba aire y se dejaba hundir. Cuando le hacía falta el aire volvió a subir y así estaban.
subiendo y bajando tomando aire. Entonces, la conclusión que podemos sacar es, si un grupo de ratones, de roedores que no piensan, son capaces de tener esperanza, ¿cuánto mayor debería ser ese efecto en nuestras vidas, que somos muy superiores a unos roedores? Entonces, con esta idea en mente, me gustaría analizar el pasaje que acabo de leer y vamos a ir paso a paso. Vamos a leer nuevamente el versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, esto en otras palabras está diciendo que nuestros problemas no deberían disminuir nuestra fe o desilusiones. Debemos darnos cuenta de que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Los problemas y limitaciones humanas tienen varios beneficios, al menos 5. Puede ser que hayan más, pero por lo menos 5. El primero, nos recuerdan el sufrimiento de Cristo por nosotros. El segundo es que nos guardan del orgullo. Y eso es algo bien interesante, porque el orgullo es una de las cosas que a nosotros los seres humanos más nos perjudica. Y el sufrimiento es una forma de doblegar ese orgullo, doblarlo, quebrarlo. El tercer punto es, nos hacen mirar más allá de esta breve vida. O sea, tú dices, vale, estamos sufriendo aquí en esta vida, en este tiempo, ¿y qué será después? Te pone a pensar qué será después. El cuarto punto es, prueban nuestra fe a los demás. Le demostramos a las demás personas en quién está puesta nuestra fe, en quién hemos creído. Y el quinto punto, le dan a Dios la oportunidad de demostrar su poder. Entonces, las aflicciones hay que verlas con una óptica diferente. Y tenemos que aprender a ver que todas estas aflicciones o todos nuestros problemas son oportunidades. Y si vemos las cosas como oportunidades, vemos las cosas de una manera diferente. Vamos a analizar los versículos del 19 al 22. Y dice así, vuelvo a leer para retomar la idea. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Ahora bien, la entrada del pecado en el mundo hizo que la creación cayera de su estado perfecto. Pero como cristianos podemos ver el mundo físicamente decayendo y degenerado espiritualmente con el pecado. Sin embargo, no necesitamos ser pesimistas, porque tenemos una bendita esperanza. De hecho, hay días más brillantes para toda la creación. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Porque llegará un momento en que se eliminará la maldición, y la creación volverá a su esplendor original. Hoy en día puede ser que nos maraville ver muchas cosas de la creación, pero no es esta creación que estamos viendo la sombra de la que fue originalmente creada. Esa creación fue mucho más perfecta, mucho más maravillosa de lo que nosotros podemos ver hoy. Nosotros también seremos resucitados con nuestros cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo que ahora está en el cielo. Y eso lo podemos leer en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es una promesa que Dios nos ha dado, que tendremos un cuerpo diferente, tenemos una esperanza de vida mucho más allá después de las tribulaciones bajo las cuales podamos vivir en este momento en el planeta. Seguimos analizando el texto y vamos a analizar el versículo 23 y leo nuevamente y dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, Dios nos ha prometido que el cuerpo del creyente finalmente será liberado del pecado y resucitaremos con cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo que ahora tiene en los cielos. Lo acabamos de leer en Filipenses. Tenemos las primicias del Espíritu, es decir, la garantía de nuestra futura resurrección. Aquellos que han respondido por fe a esa promesa tienen una expectativa segura de esa redención corporal. Y vamos a leer en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 5, y dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Obviamente la redención del cuerpo todavía no ha ocurrido, de hecho estamos aquí, cuerpo material, pero se anticipa con entusiasmo el saber de que este cuerpo material, con sus defectos, con sus enfermedades, con sus dolores, será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo sin dolor, en una dimensión de vida que no podemos entenderla ahora, pero que está prometida para nosotros y para todos aquellos que hemos respondido por fe al sacrificio del Señor y a su resurrección. Continuando con el texto, leemos nuevamente los versículos 24 y dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tiene mucho sentido. Si algo que estás viendo, no hay esperanza. No tienes que esperar nada, lo estás viendo. Pero cuando no estás viendo algo, esperas qué ocurrirá. Y esa esperanza de qué ocurrirá nos debe servir de estímulo para poner nuestros ojos realmente en aquel que todo lo puede y aquel que pagó el precio por nosotros. En la epístola a los Romanos, Pablo presenta la idea de la salvación en 3 tiempos. Lo presenta en pasado, presenta la salvación en presente y presenta la salvación en futuro. Vamos a ver cada uno de ellos. En pasado. Pasado es porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como Salvador. Eso lo podemos leer en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva quiere decir el regalo de Dios. Nuestra vida, o nuestra nueva vida, la vida eterna, comienza en ese momento. Es la salvación en pasado que habla el apóstol Pablo. La salvación en presente, porque estamos siendo salvados. Este es el proceso que se denomina santificación. Pero al mismo tiempo no hemos recibido completamente todos los beneficios y las bendiciones de la salvación, que serán nuestros cuando el nuevo reino de Cristo esté completamente establecido.
¿Cuál es la salvación futura? Que podemos estar seguros de nuestra salvación. Todavía miramos hacia el futuro, con esperanza y confianza, hacia ese cambio completo de cuerpo y personalidad que yace más allá de esta vida, cuando seremos como Cristo. Esto lo podemos leer en la Epístola Universal en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y por último, vamos a analizar los últimos dos versículos que hemos leído antes, el 26 y el 27, y para retomar la idea leemos nuevamente y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como creyentes no tenemos recursos propios para hacer frente a los problemas. Incluso cuando no sabemos las palabras correctas, cómo orar, el Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros. Y Dios responde. Pero ¿responde de qué manera? Bueno, con Dios ayudándonos a orar, no debemos tener miedo al presente, ni al presentarnos delante de Él, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la forma en que hay que orar, de acuerdo con la voluntad de Dios. No sabemos muchas veces, o casi nunca sabemos, cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar pidiendo al Señor que nos muestre su voluntad en las dificultades por las cuales estamos atravesando, para que entonces obtengamos de Dios la respuesta oportuna. Y así sabremos entonces qué es lo que habrá que hacer, y ya el mismo Señor nos mostrará de qué forma habremos de hacer lo que tengamos que hacer. Luego, cuando traigamos las peticiones a Dios, confiemos en que Él siempre hará lo que es mejor para nosotros, porque Él es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe todas las cosas y sabe lo que nos conviene a cada uno en cada momento y en cada circunstancia. Con esto, hermanos, tenemos que tener nuestra esperanza puesta en el Señor, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Dios os bendiga, hermanos, y que tengáis un buen y bendecido día. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te
sorprenderás cuando veas lo que Dios